Hola, buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Le damos la bienvenida a una nueva charla del ciclo de webinar 2021 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas. Esta actividad es auspiciada por el Programa Territorial Integrado Hortícola, conocido como Red Hortícola, por Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC. Antes de comenzar, daremos algunas instrucciones sobre la plataforma, sobre el uso de la plataforma. Esta charla está bajo la modalidad seminario, por lo tanto, solo podrán ver y escuchar a los panelistas y organizadores. Los participantes solo podrán realizar preguntas y o comentarios durante la presentación a través del botón de preguntas y respuestas o del chat, las cuales serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. A continuación, el ingeniero Mike Aguilar nos impartirá la charla Claves del manejo de microorganismos en hortalizas. Mike actualmente es gerente técnico en Sudamérica para la empresa Symborg. Es egresado de la Universidad de Agricultura del Zamorano en Honduras. Cuenta con experiencia en hortalizas como en frutales. Ha desempeñado diferentes trabajos de investigación, tanto como entidades públicas como privadas, y lleva más de 4 años trabajando con microorganismos selectivos en la agricultura orgánica como convencional. Te doy la bienvenida, Mike. Muchas gracias, Sofía. Cuando me digas, empezamos. Puedes comenzar. Perfecto. Bueno, muchas gracias con todos. Muy agradecido con Red Hortícola por la invitación a nuestra compañía. Tengo entendido que Red Hortícola está haciendo una serie de webinars muy enfocados y pues vamos a tratar en esta oportunidad de darle una visión más enfocada a los microorganismos. En esta oportunidad, pues quien les habla es Mike Aguilar. Yo veo la parte técnica de Symborg a nivel de Sudamérica. Y el tema que les voy a comentar ahora es claves del manejo de microorganismos en hortalizas. Un poco para introducir en quiénes somos como compañía. Somos una empresa que se ha dedicado netamente a lo que es innovación agrícola. Somos líderes globales en el sector bioagro, estamos presentes en más de 50 países con distintos productos y tenemos un objetivo noble, ¿no? Que es cómo logramos hacer una agricultura muy eficiente mirándolo desde el lado sostenible. Si miramos a lo largo de la cadena, nosotros como compañía estamos enfocados desde el principio. Ya hacemos investigación científica, desarrollo, producimos y comercializamos. Tenemos soluciones enfocadas en bioestimulantes, biofertilizantes, biopesticidas y destinados a los distintos tipos de manejo agrícola que tenemos nosotros actualmente, tanto una agricultura convencional como una agricultura tecnificada, tanto para sistemas de riego por irrigación, tratamiento de semilla o productos microgranulados. Un poco entrando a materia, el objetivo de la charla va a ser muy enfocado a nuestro principal activo de la agricultura. ¿Y cuál es el principal activo de la agricultura? Que es el suelo, ¿no? ¿Cómo logramos una biotización selectiva y efectiva del suelo en este manejo que le hemos venido dando nosotros estos años, que es una agricultura intensiva? Y lo que ocasiona la agricultura intensiva son cambios drásticos en las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Netamente nos vamos a centrar un poco en el lado microbiológico, en estos cambios microbiológicos que han sucedido actualmente por esta agricultura intensiva, y vamos a ver cómo mejoramos esa condición microbiológica del suelo, qué microorganismos deberíamos tocar, cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de microorganismos, para que esto pueda tener una repercusión directa en la nutrición vegetal de nuestras plantas, por lo tanto, en la producción y rendimiento, ¿no? Hay un concepto que hice y que me gusta mucho, que es: suelos sanos van a dar plantas sanas. A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué año tras año yo tengo Fusarium? ¿Por qué yo año tras año tengo Phytophthora, tengo Sclerotinia en mi suelo, ¿no? A veces
los que se dedican al tema de la agricultura, un poco conocemos mucho cómo detectar algún patógeno, pero nunca nos hemos preguntado, pero ¿por qué yo tengo fusarium, no? ¿Por qué yo tengo Phytophthora? ¿Por qué yo tengo esclerotinia en mi suelo y todos los años tengo que estar haciendo aplicaciones? ¿Por qué sucede esto? El trasfondo de eso es que en nuestro suelo nosotros tenemos un desequilibrio microbiano. ¿Ya? Al tener un desequilibrio microbiano quiere decir que existe una población de microorganismos que se aprovechan porque están en mayor cantidad en el suelo. Estos microorganismos oportunistas o patógenos que le llamamos existen en mayor cantidad en nuestro suelo, por lo tanto menos cantidad de microorganismos benéficos, y sucede un desequilibrio microbiano en el suelo, que eso tiene una repercusión directa con la salud de mi planta. ¿Y qué ha ocasionado que nosotros tengamos este desequilibrio microbiano en el suelo? Es una agricultura intensiva. ¿Y qué implica una agricultura intensiva? Que yo año tras año esté subiendo mis cantidades de fertilizantes, subiendo más mis cantidades de fitosanitarios, de insecticidas, de fungicidas, etcétera, para obtener el mismo rendimiento, porque mi suelo ya no soporta obtener los mismos rendimientos por este desequilibrio microbiano que he ocasionado, ¿no? En base a ese problema que se ha detectado, nuestra compañía lo que ha hecho es desarrollar un modelo integral microbiano que nosotros lo llamamos MIM. Este modelo integral microbiano se trata de cómo nosotros logramos una biotización rizosférica selectiva, eficiente, con cepas seleccionadas para lograr el mejor potencial de nuestro cultivo. ¿Cómo cambiamos ese desequilibrio microbiano que ya lo tenemos generado por un equilibrio microbiano donde lo predominante sean los microorganismos benéficos, donde los que me van a generar un aporte sean los microorganismos benéficos, ¿no? Por lo tanto, se ha agrupado grupos microbianos que por su interacción con la planta cumplen un rol fundamental, ¿ya? Sabemos que en el suelo existen miles y millones de microorganismos, sabemos que en el suelo existen miles y millones de interacciones, cada minuto que pasa existen miles y millones de interacciones, pero estudiarlos a todos es un poco complicado y es por eso que los vamos a englobar ahora en grupos, ¿no? Tenemos, por un lado, los microorganismos simbióticos, que son todos aquellos microorganismos que generan una simbiosis con la planta. Tenemos, por otro lado, microorganismos de vida libre, que son todos aquellos microorganismos que viven alrededor de la rizósfera, alrededor de 5 milímetros de la rizósfera, en la parte más rica del suelo. Está la constante emisión de exudados por parte de la planta. Tenemos por otro lado los microorganismos asociativos que interaccionan alrededor de la raíz de la planta, no entran dentro de la raíz, se asocian afuera. Y por otro lado tenemos los endófitos, que vamos a hablar en este caso de un endófito foliar, de un metilobacterium simbiótico. Este modelo integral microbiano que les voy a hablar, donde engloba todo este gran grupo microbiano, el objetivo es lograr una biotización rizosférica, microorganismos selectivos, obtener un suelo sano para que me pueda dar una planta sana, ¿no? Proporcionar a la rizósfera microorganismos seleccionados por su eficacia que de forma conjunta puedan hacer funciones esenciales para obtener un desarrollo vegetal óptimo. Pero este modelo integral microbiano que les voy a comentar no es mágico, ¿no? O sea, necesitamos hacer un match con el resto de actividades agrícolas que nosotros tenemos en el día a día. Por un lado, podemos inocular una cepa de hongo micorrícico arbuscular, una cepa selectiva, pero también tenemos que tener un suministro efectivo, nutricional. Podemos aplicar un microbioma selectivo, ya sea asociativos, de vía libre, biocontroles, pero acompañado de buenas prácticas agronómicas para poder obtener este manejo integral microbiano que sea muy eficiente y tengamos resultados, ¿no? Hablando de este manejo integral microbiano, los beneficios que yo esperaría es un incremento nutricional vegetal de mi planta, incrementos productivos, producto de un incremento nutricional, una planta mejor nutricional, menos estresada, su repercusión es directa con los rendimientos productivos,
voy a obtener un equilibrio microbiano en mi rizósfera, tolerancia a estrés, bióticos y abióticos, y por lo tanto lo que nos interesa a nosotros que somos productores, que tengamos cultivos rentables y cultivos sostenibles. Bueno, empecemos con el primer grupo microbiano, que son los hongos formadores de micorriza. Esta relación de los hongos formadores de micorriza es una relación muy antigua, no es novedad, ¿ya? No es una tecnología nueva, es una tecnología muy antigua, muy ancestral, pero por la agricultura intensiva que nosotros hemos tenido, hemos ido disminuyendo el uso de estos hongos formadores de micorriza. Una vez el hongo formador de micorriza está dentro de la raíz de la planta, se le llama recién micorriza. Si no, vendría a ser un hongo formador. Cuando ya está dentro, es una micorriza. Esta simbiosis micorriza es una relación de mutuo beneficio, ¿ya? El hongo formador de micorriza necesita indispensablemente a la planta y la planta necesita el hongo para que pueda llegar a más extensión de suelo. La planta le va a proporcionar al hongo micorrícico azúcares, producto de la fotosíntesis, y el hongo le va a brindar a la planta nutrientes y agua. Este es el esquema que grafica muy bien esta simbiosis micorrícica, ¿no? Por un lado tenemos en el medio los dos actores principales, está la planta y está el hongo, y el hongo es el ente o el actor que está en mayor contacto con el suelo, del suelo, captura los macro y micronutrientes, así como el agua, se los facilita a la planta, y la planta, pues que está haciendo fotosíntesis todo el tiempo, se lo da carbono al hongo a través de azúcares como glucosa o fructosa. Este esquema es muy gráfico. Y este esquema también me gusta mucho porque se puede ver cuál es el efecto de una inoculación micorrícica, y es visual, ¿no? Este actor que tenemos en el medio es una raíz activa. Sabemos que una raíz activa se puede medir en 2 milímetros, 3 milímetros, de acuerdo al cultivo que tengamos, ¿ya? Y por este lado, en la zona micorrizada, nosotros tenemos el micelio extramático, que vendría a ser este conjunto de raicías que se pueden ver. Y cada raicía vendría a ser una hifa, ¿ya? Esta zona micorrizada, una zona con micorriza, puede explorar 20 veces más de suelo que una zona sin micorrizar. Esta raicía o este hifa, como nosotros le decimos en este mundo de los hongos formadores de micorriza, puede ser 20 veces más pequeño que una raíz activa, permitiendo que llegue a microporos del suelo donde la raíz activa no llega. Sabemos que la raíz, normalmente, si lo comparamos con el volumen de suelo, la raíz representa un 4 o un 7% del volumen de suelo. Es poco. Utilicemos el enraizante que utilicemos, la cantidad no va a cambiar mucho, porque los enraizantes, normalmente los enraizantes que son sintéticos, tienen un efecto corto aproximadamente de 20, 25 días, 30. Es el efecto de un enraizante y que te genera raíz, pero no te genera el micelio extramático, no te genera las hifas, no te explora los lugares donde un hongo formador de micorriza te puede explorar, ¿no? Al contraste de esto, tenemos una zona sin micorrizar, donde tenemos una raíz activa tradicional, ¿ya? Como compañía, pues nosotros tenemos un hongo formador de micorriza que se llama Glomus iranicum bartenificarum, y que es un hongo formador de micorriza que lo hemos logrado patentar. Ya en el Tratado de Budapest está el patente de este hongo formador de micorriza. Lo pueden encontrar por internet también, sin ningún problema. Ahora, existen dentro del mundo agrícola una serie de hongos formadores de micorriza, una serie de especies de hongos formadores de micorriza, que pues unas son más y menos benéficas para la agricultura, ¿ya? Y que es lo que nosotros debemos mirar en una primera parte, si estamos aplicando un hongo formador de micorriza,
que me va a generar un beneficio para mí, para mi cultivo, que es lo que yo necesito, ¿no? Incluso existen hongos formadores de micorriza que llegan a ser parasitarias de mi cultivo. Primero yo tengo que generar o tener una mayor cantidad de producción de micelio extramático, ¿ya? Mientras más micelio extramático, más eficiente va a ser un hongo formador de micorriza. Por otro lado, el hongo formador de micorriza tiene que tener una esporulación externa, o sea, fuera de la raíz. ¿Qué pasa si esporula internamente? Genera daños radiculares internos, que eso va a implicar un desgaste energético para mi planta, porque va a destinar ATPs para que empiece a curar esas heridas. Y por otro lado, que es fundamental, porque nosotros trabajamos con subidas y bajadas de conductividad eléctrica, de pH, condiciones extremas, que sea una cepa que me pueda tolerar a elevadas concentraciones de fertilizantes. Vamos a explorar uno por uno. Primero, el micelio extramático. Y el micelio extramático de un hongo formador de micorriza es la parte vegetativa de este hongo, es la que sale fuera de la raíz. Es esa raicilla que hemos visto nosotros. Es fundamental en la transferencia eficiente de nutrientes y agua. Por lo tanto, yo necesito cantidad y calidad de este micelio extramático. Se dice que en una cucharada de suelo, en una zona micorrizada, en una cucharada de suelo, podemos tener hasta 1 kilómetro de micelio extramático en una cucharada de suelo. O sea, hablamos de la dimensión que estamos tratando con este hongo formador de micorriza. Y producto de eso, nosotros como compañía hemos hecho una comparativa con distintos hongos formadores de micorriza que ya existen, lo más conocidos del mercado. Dentro de ellos están los risófagos regulares, está el Fundiliformes mosse, ¿no? El nuestro es el primero, el Glomus iranicum bartonifijaro. Si hacemos un comparativo únicamente en producción de micelio extramático, nosotros podemos ver que el Glomus iranicum ha tenido 850 miligramos de micelio extramático por kilogramo de suelo, ¿no? Y el segundo más que está un próximo al Glomus iranicum es el Rhizophagus regularis, que solamente logró 232 miligramos de micelio extramático por kilogramo de suelo. Y por último está el Fundiliformes mosse, que logró solamente 143. La diferencia es abismal con el Glomus iranicum, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 4 veces más micelio extramático que ha producido el Glomus iranicum, y su efecto en la producción de glomalina es directo, ¿no? Mayor cantidad de micelio extramático, mayor cantidad de glomalina. Entonces, por eso es que nosotros nos lleva como compañía a poder patentar este hongo formador de micorriza. Hay un efecto que se produce cuando nosotros hablamos de hongos formadores de micorriza y tenemos plantas muy cercanas que se llama diseminación de micorriza arbocular, que es un efecto de comunicación. Quiere decir que una planta y otra se logran comunicar por estos micelios extramáticos. Eso, ¿qué es lo que me va a ayudar? A que yo tenga homogeneidad en mi cultivo, ¿no? Si yo voy a evitar esos off y on, o sea, quiere decir que voy a evitar que yo tenga una planta que me produce 5 kilos y otra planta que me va a producir 3 kilos, y no voy a tener una homogeneidad en mi cultivo. El micelio extramático está conformado por un conjunto de hifas. Esto es una hifa. Una hifa es como un canal de una tubería, es recto, no está aceptado, no tiene intercepciones, y es la encargada principal de acarrear todos los nutrientes que hay en el suelo, ¿no? Aquí este es un video tomado por el laboratorio de nuestra compañía, donde se puede ver la hifa y cómo está canalizando los nutrientes del suelo. Es muy, muy eficiente tomando nutrientes del suelo. Por su tamaño, logra llegar a espacios donde una raíz normal no es capaz de llegar, ¿no? Hay otro efecto que es muy importante ver en la especie de hongo formador de micorriza que nosotros estemos trabajando, y que es que sea una cepa que tenga una esporulación externa, ¿no? Como les había comentado, no podemos, que la micorriza no sea una carga, o sea, que no genere un gasto energético adicional porque esporule dentro de la planta, sino que esporule fuera de la planta y sea un aporte. Cuando tengamos una cepa que esporule fuera de la planta y no implique gasto energético, es ahí donde deberíamos enfocarnos. Y hay otro factor que es fundamental para el negocio donde nosotros estamos, que es una agricultura intensiva, que sea una cepa que me logre tolerar condiciones de fertilización
intensivo, que se adapte perfectamente a mis protocolos y que tenga una elevada resistencia a las condiciones de sales. Cuando yo hago una aplicación de un hongo formador de micorriza, el hongo formador de micorriza, en este caso los propágulos, tienen un periodo de 24 horas para que puedan encontrar una raíz activa, ¿no? Forman un órgano que se llama opresorio, se meten por los espacios intracelulares, se alojan en el endodermo de la raíz. En el endodermo de la raíz empiezan a colonizarlo rápidamente, desarrollan órganos en el endodermo, los arbúsculos, las vesículas, y luego el micelio extramático empieza a salir fuera de la raíz. A ese efecto lo llamamos una rápida y eficaz colonización de la raíz. Las micorrizas son muy rápidas. Cuando ya tenga colonizado el área radicular, cuando ya tenga el micelio extramático, la cifa fera, la extensión radicular, como le llamamos raíz de la raíz a las cifas, lo que espero yo es que haya un aumento en la absorción de nutrientes producto de esta extensión radicular, producto de que voy a tener una mayor exploración de espacio, voy a estar en mayor contacto con el suelo y con el agua, por lo tanto voy a tener una mejora en la absorción de nutrientes de mi planta, presado en calcio, magnesio, fósforo, potasio. ¿Y esto en qué me va a ayudar? A que fisiológicamente o la actividad fisiológica de mi planta pues mejore y tenga un balance positivo hormonal. Aquí hay otro comparativo que hemos hecho en cuanto a la absorción de nutrientes, ¿ya? Yo tengo una mejora en la condición de micelio extramático, una mayor cantidad de micelio extramático, por lo tanto debería tener su efecto debería estar directamente relacionado con la absorción nutricional, ya porque voy a estar explorando mayor suelo, mayor nutrientes. ¿Y qué es lo que nos ha botado esta investigación? Es que, en definitiva, ¿no? Tenemos mayor cantidad de nitrógeno en Glomus iranicum absorbido por la planta, esto es en lechuga, mayor cantidad de fósforo, mayor cantidad de potasio, mayor cantidad de calcio, mayor cantidad de magnesio, incluso con diferencia estadística significativa a comparación del resufado regulares y a comparación del fundiliforme homocio, ¿no? Y el control, pues, ni se diga. Creo que todos estos hongos formadores de micorriza han estado arriba del control. Si hacemos un comparativo en el cultivo de tomate, igual, mayor cantidad de absorción de nitrógeno, mayor cantidad de absorción de fósforo, de potasio, de sodio, de calcio y de magnesio, ¿no? El hongo formador de micorriza tiene otro órgano que lo hace único, ya a comparación de cualquier otro bioestimulante radicular que estemos utilizando. Este órgano se llama arbúsculo y lo vamos a ver en este video, ¿no? Este órgano arbúsculo tiene un ciclo de vida en la raíz de un aproximado de 17 días. Posterior a eso se acaba el ciclo de vida del arbúsculo y lo que hace la planta o el hongo, perdón, lo que hace el hongo es incitar a que la planta pueda emitir más raíz activa. ¿Ya? Entonces podríamos casi asegurar que cada 17 días en una planta aplicado con un hongo formador de micorriza vamos a tener un cambio generacional de raíces cada 17 días. Y esto no sucede cuando utilizamos algún bioestimulante sintético, ¿no? Que sabemos que explosiona rápidamente, pero en 30 días se acaba. Y hay un problema con las plantas también, y de las plantas actualmente hay un problema. El problema de las plantas actualmente es primero que tienen un desarrollo radicular muy corto, ocupan un 4, un 7% del área del suelo, del volumen del suelo, el área radicular, por un lado, y por otro lado que la actividad radicular propia de mi planta es promedio aproximadamente de 3-4 semanas, no más. Esas necesidades, bueno, ese problema que actualmente tienen las plantas es que hacen necesario que este hongo formador de micorriza pueda formar una colonización con estas plantas, ¿no? Porque hay una necesidad latente. Yo soy de los que piensa que actualmente se utilizan los hongos formadores de micorriza pues en mayor o menor medida, pero en un futuro los hongos formadores de micorriza van a ser indispensables
va a ser primordial trabajar con hongos formadores de micorriza, porque vamos a necesitar ser mucho más eficientes en la absorción de nutrientes, porque vamos a necesitar producir en mayor cantidad y producir de una manera sustentable. Esto es un efecto producto de del órgano arbúsculo que tienen los hongos formadores de micorriza, ¿no? Lo primero que resalta cuando vemos esta foto es, uy, acá tenemos una planta que tiene excepcional volumen radicular, una estructura radicular diferente que está aplicado con un hongo formador de micorriza, y por otro lado tenemos una planta que ha desarrollado un área radicular, pero que es muy diferente a esta planta que ha sido aplicado con un hongo formador de micorriza. Vegetativamente estamos seguros que esta planta, por la explosión radicular que tiene, ha generado mejores condiciones de calidad y de productividad. Ahora, y en resumen, oye, pero ¿por qué debería yo usar un hongo formador de micorriza, no? ¿En qué me beneficia, aparte de lo que hemos dicho? ¿Cómo podemos resumir todo esto, no? Primero, por un lado, vamos a tener mayor exploración radicular, mayor cantidad de suelo, vamos a estar en mayor contacto, en un 20% más de contacto con el fertilizante que le estemos aplicando, con el agua que le estemos aplicando. Vamos a tener una mayor actividad fotosintética, vamos a obtener una mayor absorción de nutrientes, producto de esta bioestimulación que hemos generado, una mejor estructura del suelo a largo plazo, producto de la glomalina, un aumento de la biomasa vegetal, y todos estos beneficios se van a ver repercutidos en un incremento de la producción, porque yo le voy a estar sacando mayor provecho a lo que le esté aplicando, voy a estar sacándole mayor provecho a la nutrición de mi suelo. Eso con los hongos formadores de micorriza, ¿no? Si lo dejamos a un lado, pasaríamos al otro gran grupo microbiano que se llaman los microorganismos asociativos. Y en este caso vamos a hablar de algo que conocemos muchos, ¿ya? Pero tal vez no lo conocemos a detalle, que son las tricodermas. Las tricodermas, así como los hongos formadores de micorriza, existen un sinnúmero de especies de tricodermas, muchos que han sido descubiertos hace poco y muchos que ya históricamente los conocemos. Existen una serie de familias que hacen que una sea pues mucho más sobreviviente, que otra sea mucho más tolerante, que otra sea mucha más agresiva en el control, etc. Pero en general las tricodermas cumplen un rol fundamental en la microbiología del suelo. Y las tricodermas las podemos encontrar en distintos tipos de suelo. Si estamos al lado de una carretera, pues vamos, sacamos un parte de ese suelo y encontramos tricoderma, y nos vamos a un suelo que tiene un 10% de materia orgánica y encontramos tricoderma. Tienen una capacidad de sobrevivencia muy, muy marcada, pero así como todas las especies, existen cepas que son mejores que otras, ¿no? Y como compañía nos hemos puesto en la búsqueda de lograr tener una cepa que tenga una doble capacidad. Por un lado, sea una cepa que me permita sobrevivir en condiciones habituales del cultivo. ¿Y cuáles son esas condiciones habituales del cultivo? Que es de un manejo intensivo agrícola, de que son con protocolos altamente agresivos en el uso de fertilizantes y fitosanitarios. Y por otro lado, que tenga una cepa que sea altamente bioestimulante y altamente agresiva en el control. Cuando nosotros juntamos todos estos requerimientos de sobrevivencia que se establezca en un largo tiempo en mi suelo a altas concentraciones, y por otro lado una cepa bioestimulante, hemos encontrado una tricoderma, una Harziana, un T78 que cumple todos estos requisitos, ¿no? Una cepa muy agresiva, muy bioestimulante, pero también altamente resistente al manejo agrícola actual, que es intensivo. ¿Qué esperamos nosotros cuando tenemos o cuando inoculamos a nuestro sistema, el suelo, un hongo asociativo, ¿no? Un microorganismo asociativo? Primero, que haya una asociación con la raíz de la planta, se establezca alrededor de la raíz de la planta, que exista una incidencia positiva en la actividad fisiológica de la planta y que logre un incremento en la fitoestimulación.
sabemos nosotros los mecanismos de acción o biocontrol que tienen las tricodermas, que son conocidos por ser son las reinas de los biocontroladores biológicos, de los controladores biológicos, y tienen diferentes tipos de mecanismos, cómo hacen este biocontrol, ¿no? En general, las tricodermas. Primero, existe una alta agresividad o las tricodermas son muy buenas compitiendo por nutrientes, en especial carbono y nitrógeno. Son muy agresivas compitiendo por nutrientes. Y al ser muy agresivas ocupan mucho espacio y en corto tiempo, logran ocupar mucho espacio en corto tiempo. Por otro lado, producen antibióticos como las proteasas que van a degradar cadenas de proteínas de los patógenos. Ya, al producir estos antibióticos, logran eliminar poblaciones de patógenos. Por otro lado, tienen el micoparasitismo, que sabemos que se adhieren, enrollan al patógeno y lo eliminan. Y por otro lado, tenemos una reducción de resistencia adquirida e inducida que activa los mecanismos propios de la planta para que éste se pueda defender, los que conocemos como SAR o SIR, ¿no? Sistema de defensa adquirida y sistema de defensa inducido. ¿Cómo hacen esto? Pues ponen mucho más sensible a la planta al ataque de cualquier patógeno, y cuando la planta siente que algún microorganismo patógeno está degradando alguna proteína exclusiva, son altamente sensibles y empiezan a emitir grandes cantidades de fitolexina, grandes cantidades de enzimas para lograr controlar estos patógenos. Todos estos mecanismos que desarrolla la tricoderma hacen que sea un microorganismo altamente esencial para poder trabajarlo en la agricultura. Como les había comentado, nosotros estábamos en la búsqueda de una cepa que sea altamente resistente, tolerante, agresiva, y nos hemos puesto a comparar con diferentes tipos de cepas del mercado, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tenemos en este lado, podemos ver en este gráfico, en el gráfico izquierdo, que hemos comparado la cantidad de biomasa fúngica y la velocidad de crecimiento a diferentes temperaturas. Sabemos que la agricultura, pues tenemos un periodo de invierno, otro de verano. Pero ¿qué pasa si nosotros lo ponemos a comparar con otras cepas a estos diferentes tipos de temperaturas? Vemos que la cepa, la Harzianum T78, que está acá, no sé si lo pueden ver, lo tengo acá con el marcador, es la que ha producido mayor cantidad de biomasa fúngica a comparación de la Harzianum T27, de la T22, de la T4. La T17 ha sido la que ha producido menor cantidad de biomasa fúngica. Y todos estos resultados nos han llevado a que podamos decidir, oye, esto es una cepa que realmente me aporta, realmente va a ser un aporte para los manejos agrícolas que nosotros tenemos. Y es por eso que hemos decidido también patentar esta cepa Harzianum T78, que ya lo venimos trabajando mucho tiempo en los diferentes países de Sudamérica que nos encontramos. Ya. Dejando a un lado también los microorganismos asociativos, que ya hemos hablado de los hongos formadores de micorriza, como los microorganismos simbióticos, y por este lado los asociativos. Y vamos a pasar al otro y último grupo microbiano, rizosférico, ¿ya? Que son los microorganismos de vida libre, que son aquellos microorganismos que no se asocian con la raíz, que no están dentro de la raíz, pero que viven alrededor de la raíz, en la zona de la rizósfera, 5 milímetros alrededor del área radicular, y que cumplen una función fundamental, porque estos viven directamente de los exudados radiculares, y al estar tan cerca de los exudados o de la zona radicular, todos los exudados microbianos que generan tienen una repercusión directa con la planta y con los procesos que estos hagan dentro de la planta. Esto es un regenerador de suelo, este MBB10 que tiene la compañía. Está compuesto por un gran grupo microbiano entre bacterias y hongos, que lo que hacen es, yo tengo un suelo vacío, un suelo pobre, un suelo en falta de equilibrio, que todos los años yo tengo grandes cantidades de patógenos, pero no
tengo microorganismos benéficos. Entonces esto es una excelente herramienta para poder biotizar esa zona rizosférica que está en desequilibrio, promoviendo los microorganismos benéficos, los propios microorganismos benéficos que podamos agregarlo, ¿no? Que esperamos una mayor actividad microbiana después de la inoculación de este producto, una regeneración biológica del suelo porque estoy agregándole un gran grupo microbiano selectivo, eficiente y benéfico, una mayor eficiencia en el reciclaje de nutrientes del suelo y un ambiente adecuado para que el desarrollo de los cultivos. Aquí se basa en que tengamos suelos sanos para tener plantas sanas, que sepamos nosotros el contenido microbiológico de nuestro suelo para saber los beneficios que esto nos va a generar. En eso se basa este producto MVB10. ¿Cómo logro yo inocular una cepa conocida y efectiva a mi suelo para obtener los mayores beneficios? Que son microorganismos básicamente seleccionados que actúan de forma combinada y conjunta para mejorar y regenerar el suelo. Dentro de este grupo microbiano que tiene el MVB existen diferentes tipos de microorganismos que hacen distintas funciones. Existen microorganismos que van a ayudar a la fijación de nitrógeno atmosférico, a la solubilización de fósforo y potasio a través de sideróforos, a la síntesis de aminoácidos, a la solubilización de cationes secuestrados, que en su conjunto todo esto me va a ayudar a mejorar la eficiencia en el reciclaje de nutrientes y un aporte nutricional de la planta mediante procesos bioquímicos. Bueno, esta es una foto donde hemos trabajado también en el cultivo de arroz en la zona de Perú. ¿Ya? Ahora vamos a hablar un poco de, ok, hemos tratado de hablar de qué es lo que hace cada grupo microbiano, se escucha bonito, se ve bonito, tiene sentido todo lo que hice, pero vamos a pasar un poco a las experiencias que tenemos con estos hongos selectivos, con estos hongos formadores de micorriza, con estos microorganismos asociativos y microorganismos de vida libre, ¿no? Por ejemplo, mira, acá tenemos una zona, esto es en sandía, ¿ya? Tenemos una zona con un hongo formador de micorriza, Mycoap es el nombre comercial del hongo formador de micorriza que se ha aplicado, y tenemos otra zona que no tiene un hongo formador de micorriza. El cambio, la estructura radicular, el tamaño de la raíz, la actividad de la raíz que se ve en esta foto es muy diferente a esta otra foto que es del testigo, que no tiene un hongo formador de micorriza, ¿no? Es interesante. Acá hay otro estudio que también es en sandía, donde en una parcela se aplicó un hongo formador de micorriza. Tenemos rendimientos de 5.42 a comparación del testigo de 5.01 kilogramos. Tenemos grado Brix, mayor cantidad de grado Brix, mayor número de piezas por fila. En otra parcela lo mismo, mayor peso, 6.02 a comparación de 4.89. En Brix también, ligeramente mayor el grado Brix, y en número de piezas también. ¿Y esto producto de qué? De una mayor condición nutricional que ha tenido mi planta, porque ha tenido una mayor cantidad de área radicular y una área radicular diferente, no una raíz activa, sino micelio extramático, ¿no? Esto es otro estudio. A ver. Bueno, esto es otro estudio donde hemos hecho un comparativo también entre el tratado que tiene un hongo formador de micorriza a comparación de un control que no tiene el hongo formador de micorriza. ¿Ya? Y la diferencia en rendimiento, si nos enfocamos únicamente en rendimiento, ha sido aproximadamente de 28,5% más de rendimiento en la zona con micorriza a comparación del testigo. Esto es en calabaza. Ya en calabaza también hemos obtenido mayor rendimiento a comparación del testigo, con una diferencia de 5.8 toneladas
y en melón hemos obtenido también una diferencia de 10.97. Son resultados prácticos, resultados de campo del agricultor, donde tú ves una estructura de planta diferente, tú ves una condición radicular diferente, por lo tanto la nutrición y los efectos en rendimiento de estos son directos, ¿no? En pimientos rojos hemos visto también que el tratado con el hongo formador de micorriza, MyCoop, ha tenido una diferencia de 15.3 toneladas. En pimientos rojos y verdes hemos obtenido 27.12, ¿no? Representa un 25.38% más de rendimiento y una zona radicular completamente distinta, comparación del testigo, una zona radicular mucho más activa, por mucho más tiempo durante todo el ciclo del cultivo, que eso tiene una repercusión directa en la nutrición y en los rendimientos del cultivo. Aquí hay otro resultado en tomate. Hemos obtenido una producción neta de 13.1 en el testigo y en el tratado 14.1 kilogramos por metro cuadrado. Acá hay otro resultado en tomate, igual una estructura radicular completamente diferente, mayor número de frutos a comparación del testigo, estamos hablando más o menos de 40 a 50 frutos por planta, a comparación del testigo que estamos hablando de un 30 a un 40%, perdón, 30-40 número de frutos por planta. Y en kilogramos por planta también mucho mayor el tratado con MyCoop, cerca de 2 a 3.5 kilogramos más, a comparación del testigo que tenía cerca de 1.5 a 3 kilogramos por planta. ¿Ya? Y esto es otro ensayo, otro estudio. Esto es, si hacemos la sinergia entre el hongo formador de micorriza y lo unimos con microorganismos de vida libre, ¿cuál es el beneficio? Esto es en primera cosecha, en melón. Hablando del testigo con 28.5 toneladas y del MVB MyCoop, que son microorganismos simbióticos y rizosféricos de 54.2 en la primera cosecha. ¿Ya? Esto es otro ensayo con MyCoop más MVB, rizosférico más asociativos, donde hemos obtenido en el tratado 9.93 kilogramos por metro cuadrado y 8.68 en el control, existiendo una diferencia aproximadamente del 14%. Bueno, hemos hablado del grupo microbiano o de los grupos microbianos que tienen o logran convivir en este recurso o en este activo principal agrícola que tenemos nosotros, que es el suelo, es un recurso no renovable. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a enfocar en otro grupo microbiano, el último grupo microbiano, que es un grupo microbiano muy interesante y muy innovador por la manera en cómo funciona. ¿Ya? Poco se ha visto el funcionamiento de esta bacteria. Ya tiene un funcionamiento muy distinto a lo que nosotros tradicionalmente conocemos. El nombre comercial del producto es Bluen y tiene una bacteria que se llama Metilobacterium symbioticum. Ya, es una bacteria, es un endófito foliar. Ha sido seleccionado por la compañía también porque presenta una gran cantidad de eficacia, muy efectiva y logra sobrevivir a condiciones de agricultura que nosotros ya conocemos. ¿Qué es lo que le hace distinto a esta bacteria, ¿no? Al ser un endófito foliar, las aplicaciones de esta bacteria son foliares. Las aplicaciones de las bacterias que hemos visto, asociativos, simbióticos, son rizosféricos. Entonces, una bacteria foliar. El tamaño de esta bacteria es muy pequeño, estamos hablando alrededor de 1 micra a 5 micras, el tamaño de esta bacteria, y se introduce a la planta a través de los estomas propios de la planta. ¿Ya? Se introduce foliarmente por los estomas. Sabemos que el tamaño de las estomas está alrededor de 78, 128 micras, entonces la introducción no es un problema. Ahora, ¿cómo funciona? Bien, esto es una bacteria, es un biofertilizante de nitrógeno, es una bacteria que me aporta nitrógeno a mi campo.
Es un sustituto directo de las fuentes de fertilizantes nitrogenados tradicional. Pero ¿cómo funciona? Bien, la atmósfera tiene un 78% de nitrógeno, pero este nitrógeno atmosférico está muy estable, es muy difícil de romper. ¿Cómo nos venden los fertilizantes a nosotros actualmente? Hay un proceso que se llama Haber-Bosch, grandes cantidades de aire lo comprimen con mucha presión a una temperatura determinada, rompen este triple enlace que está unido en el nitrógeno atmosférico, tenemos a romper ese enlace, me queda nitrógeno solo, lo empiezan a unir con enlaces de hidrógeno para formar el nitrato, lo empiezan a unir con enlaces de oxígeno para formar lo unen con enlaces de oxígeno para formar el nitrato y lo unen con enlaces de hidrógeno para formar el amonio. Como hay tanta cantidad de nitrógeno en el aire, existen dos tipos de mecanismos, ¿ya? Por un lado, el proceso Haber-Bosch, que lo conocemos, fertilizantes químicos, materia orgánica, etc. Y tenemos una fertilización biológica, ¿ya? ¿Qué es lo que esta bacteria nos da? Una fertilización biológica. ¿Cómo sucede? Esto es el diseño de una fertilización tradicional convencional. Yo tengo aplicaciones edáficas de urea, de nitrato, de amonio a mi suelo. Sabemos que el proceso no es 100% efectivo. Hay grandes cantidades de pérdidas. No todo lo que le aplico se absorbe. ¿Por qué? Porque, pues, estructura de suelo, temperatura, microorganismos, lluvias posteriores. No tengo raíz activa. La raíz que tengo representa un 4, un 7% del volumen de mi suelo. Y una serie de factores que me llevan a que este proceso no sea eficiente. Hay una gran cantidad de estos nutrientes de este nitrógeno que se absorbe en forma de nitrato. El nitrato pasa por una serie de procesos enzimáticos, se convierte en nitrito, el nitrito pasa a convertirse en amonio, el amonio es muy tóxico a altas concentraciones dentro de la planta, utiliza una serie de enzimas para convertirse en glutamina. Esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos una fertilización tradicional, ya sea por sistema de riego o ya sea una fertilización a cuello de planta, microgranulado. Esto pasa. ¿Qué sucede cuando hacemos una fertilización biológica con un microorganismo endófito, foliar? Primero yo hago una aplicación foliar, aprovechando la apertura estomática, hago una aplicación foliar, la bacteria se introduce por los estomas de mi hoja, se introduce, se aloja dentro de las células vegetales de la hoja. Una vez alojado dentro, la bacteria tiene una enzima que se llama nitrogenasa, que es la misma enzima que tiene los Rhizobium en las leguminosas. Y esta nitrogenasa es la que hace el grueso del trabajo, la que se encarga de desdoblar el nitrógeno. Ya por un lado tenemos nosotros, bueno, la nitrogenasa tiene dos procesos para desdoblar. Nitrogenasa 1, que es básicamente un abastecedor de cofactores. La nitrogenasa 2 es la que se encarga de hacer todo el trabajo a través de cofactores como el hierro, molibdeno, proteína. Rompe este triple enlace. Por un lado tenemos la entrada nosotros del nitrógeno atmosférico, entra al sistema, en el sistema se rompe ese triple enlace por estos cofactores, hierro, molibdeno, proteína, y queda el nitrógeno solo en el medio. Al quedarse solo, rápidamente lo unen con enlaces de hidrógeno formándome el amonio. O sea, el producto final de esto es amonio. De esta fijación es amonio. El amonio hemos dicho que es altamente tóxico dentro del sistema de la planta. La planta utiliza enzimas para transformar en amonio en glutamina y la glutamina pasa a formar el resto de aminoácidos que la planta necesite fisiológicamente en esa etapa. Comparamos. Tenemos una fertilización convencional química a través de fertilizantes químicos y por otro lado tenemos una fertilización biológica a través de una bacteria endófita foliar, Metilobacterium, que es Bluen. El producto final es el mismo,
amonio. Y la transformación es la misma, glutamina. Pero ¿cuál es la diferencia? En que yo con esta fertilización convencional tengo pérdidas en el camino y acá con esta fertilización microbiológica no. La bacteria, una vez establecido dentro de la hoja de la planta, vive hasta que el ciclo de la hoja se acabe dentro de la planta. Tiene la capacidad de reproducirse al interior de la planta, o sea, si la planta está formando nuevos órganos, coloniza esos nuevos órganos porque se moviliza por los sistemas de conducción, ciliama y floema, dentro de la planta. Ya entonces, por un lado, un proceso más eficiente, prolongado, por otro lado, un proceso menos eficiente y por corto tiempo. Y habría que estar haciendo aplicaciones adicionales en el caso de ser una fertilización convencional, ¿no? En el caso de Blumen, es una única aplicación por cultivo. Por lo tanto, si lo vemos desde el lado económico, es un producto muy rentable, una sola aplicación. Si lo vemos desde el lado vegetativo, va a ser un producto que va a representar un ahorro energético para la planta, porque pasa por el proceso nitrogenasa y de frente amonio. En cambio, el otro sistema tiene que ocupar un desgaste energético de nitrato reductasa, nitrito reductasa, para recién convertirlo a amonio. Si lo vemos desde el lado ambiental, vamos a tener menos nitratos, menos sales al suelo, menos gases oxidativos. Vamos a ser mucho más eficientes. Ahora, ¿qué resultados tenemos con esta bacteria en hortalizas? Muy interesante. Este producto, Bluen, o esta bacteria, Metilobacterium simbiótico, un endófito, no me va a lograr reemplazar el 100% de mis necesidades de fertilizante nitrogenado que yo voy a tener en mi cultivo. Va a lograr optimizar hasta un 40% de tus necesidades de nitrógeno. Bien, este ensayo en escarola, ¿qué es lo que hemos hecho? Por un lado teníamos un testigo donde se aplicó 60 unidades de nitrógeno, y por otro lado teníamos un tratado con Bluen, donde no se aplicó 60 unidades de nitrógeno, sino se aplicó 24 unidades de nitrógeno y se le añadió el Bluen. Si nos vamos a hacer un comparativo entre el número de plantas comercializables, tenemos en el testigo 40.000 y en el tratado 41.000. Productivamente hablando, representa que con Bluen hemos tenido 25.4 toneladas, a comparación del testigo 23.32. Esto es en lechuga, donde hemos tenido por un lado el testigo con un 100% de la fertilización, por otro lado teníamos un tratado con Bluen donde hemos optimizado un 30% de la fertilización y solamente le hemos aplicado el 70% de la fertilización, pero le hemos añadido el Bluen, ¿ya? Para suplir ese 30% que se ha dejado de aplicar. Peso promedio por planta, hemos obtenido 538 gramos en el testigo y 651 gramos en el tratado. Otro ensayo en lechuga, ¿ya? Aquí lo que hemos hecho es, oye, pues vamos a ver qué más le aportamos a este campo. Tenemos un 100% en el testigo, pero en el tratado con Bluen hemos dejado el 100% y le hemos añadido el Bluen, porque partimos de que el proceso de fertilización no es 100% efectivo. Entonces vamos a agregarle otra fuente que pueda suplir esas necesidades o esas pérdidas que está ocasionando. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Pues mayor cantidad de calibres, calibre 8, calibre 9, calibre 10, calibre 12, a comparación del testigo, ¿no? Incremento del peso promedio de planta, otro ensayo en apio. Aquí lo que hemos hecho es que en la parcela testigo teníamos 280 unidades de nitrógeno y en la parcela tratado con Bluen hemos aplicado 210, le hemos quitado 70 unidades de nitrógeno y le hemos añadido el Bluen para que pueda suplir esas 70 unidades de nitrógeno, y los resultados en producción han sido satisfactorios, logrando una reducción de 25% del fertilizante nitrogenado, 8.8 kilogramos, 8.8 toneladas por hectárea.
En apio, ecológico, al ser ecológico, hemos dicho a este campo le falta un poco de fertilización nitrogenada. Vamos a ver qué más le aportamos con el Blueing. Le aplicamos adicional del 100% de fertilización ecológica que tenían. En altura de planta hemos tenido unas plantas más altas, la altura del primer entrenudo también, pero en producción 24.39, incrementando el potencial productivo 24.39 toneladas por hectárea, ¿no? Y eso sería todo lo que yo les tenía que mostrar el día de hoy. Espero realmente que les haya sido de mucha utilidad. El tema de los microorganismos en la agricultura es fundamental poder trabajarlos, sobre todo si estamos inmersos en este desequilibrio biológico que ya día a día se ve expresado en mayor medida, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mike, por esta excelente charla. Vamos a pasar a las preguntas. Las voy leyendo y las vamos. Dice, saludos, felicitaciones por la charla. Si un suelo es usado de forma intensiva y es gastado sin reponer lo absorbido, ¿cuánto tiempo podría tardar en recuperar su riqueza microbiana? Discúlpame, no te entendí, Sofía. Dice, si un suelo es usado de forma intensiva Okay. y es gastado sin reponer lo absorbido, Ya, perfecto. ¿cuánto tiempo podría tardar en recuperar su riqueza microbiana? Ok, esa pregunta es muy amplia, ya que habría que definir a qué se refiere con riqueza microbiana, ¿ya? Pero con una biotización rizosférica, logrando poner a este sistema microorganismos selectivos, ahí podríamos combinar los asociativos, los endófitos, los simbióticos y los rizosféricos. Yo creería que ese equilibrio microbiano deberíamos lograrlo al segundo año, un equilibrio microbiano, poniendo en mayor o menor medida aquel problema que haya tenido, o sea, ha sido un suelo que ha tenido problemas altamente con patógenos, deberíamos partir con lo más agresivo, con lo más guerreros, que serían los asociativos, en este caso las tricodermas. Partiríamos con tricodermas para competir a estos microorganismos patógenos que estén en el medio y luego ir poblando poco a poco con microorganismos rizosféricos. Una vez tengamos la planta dentro, acompañamos la aplicación con algún hongo formador de micorriza. Ok, gracias. Dice, si hay hongos generadores de micorrizas que se pueden introducir a todos los cultivos o hay restricciones y existen hongos nativos que puedan generar micorrizas y qué tan eficientes podrían ser. Sí, bueno, los hongos formadores de micorriza existen muchos, existen cepas nativas de hongos formadores de micorriza, nos hemos topado nosotros con varios, pero estas cepas nativas a veces, en vez de generar un beneficio para la planta, vienen a tener un efecto parasitismo, ¿no? Ya sea que porulan dentro, ya sea que tengan poca producción de micelio extramático, etcétera. Ya es por eso que en los diferentes sistemas, diferentes ecosistemas que hemos trabajado nosotros, hemos visto un diferencial de aprovechamiento aplicando el Glomus iranicum bartenificarum, porque tal vez el hongo formador de micorriza que tienen no es suficiente, ¿no? Existen también cultivos que son altamente micofílicos y cultivos que no logran micorrizarse. Por ejemplo, el brócoli no logra micorrizarse, la quinoa no logra micorrizarse, porque tienen la emisión de un fungicida propio que impide que este hongo lo colonice. Pero sí, existen cepas, diferentes tipos de cepas de hongos formadores de micorriza, cepas nativas, pero a veces estas cepas no son eficientes y vienen a tener un efecto micoparasitismo para la planta. Otra pregunta, dice, ¿la aplicación de estos hongos generadores de micorriza es solo en suelo directo o se puede hacer desde almácigo y se podría usar en hidroponía o solo suelo? Se puede utilizar en hidroponía. Ahora se puede utilizar en suelo directo. Ahora el tema en almácigo, yo soy de los que prefiere que no, hasta cierto punto. ¿Por qué? Les explico por qué.
Lo que pasa es que el hongo necesita requerimiento de azúcares de la planta y a veces cuando nosotros hacemos una aplicación en almácigo, en un estadio muy pequeño, esa planta, esa hortícola pequeña, está haciendo carbohidratos necesariamente para ellos, o sea, solamente para sobrevivir. Y tú le aplicas un hongo formador de micorriza aquí que necesita carbohidratos, en vez de ocasionar un beneficio para la planta, puedes tener un efecto parasitismo, porque el hongo demanda carbohidratos, tienes una planta que está produciendo poco carbohidratos, y el hongo se los va a comer todos los carbohidratos y no vas a ver un efecto vegetativo esperado, ¿no? Depende, en el caso del almácigo, a qué te refieres. Si tienes una planta muy pequeña, 3 hojas, no te recomendaría, esperaría que esperes que tu cultivo crezca un poco más, que esté haciendo la cantidad de carbohidratos necesarios, uno, para que pueda alimentar al hongo y otro para que la planta pueda sobrevivir, ¿no? Otra consulta dice, felicitaciones, May, por la presentación. ¿Es posible pensar que con el aumento de eficiencia en la captación de nutrientes y agua, cuánta agua podría ahorrar en teoría con el uso de los hongos formadores de micorrizas? La pregunta es muy amplia, va a depender de muchos factores, del tipo del suelo que tengas, es muy amplia, pero sí lo que podría responder a esa pregunta es que en condiciones de sequía propias de la planta, ¿no? Nos ha pasado mucho que en condiciones de sequía, cuando deberías estar regando tú con una frecuencia de 7 días o una frecuencia de 5 días, se te malogró la bomba, no hay agua, la cantidad de agua no llega. Una planta con hongo formador de micorriza te logra sobrevivir sin estresarse un 20 a 30% más del tiempo que te logra una planta sin hongo formador de micorriza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la captación de agua de este micelo extramático es mucho mayor, de esta zona radicular con micorriza es mucho mayor, y al irse reduciendo tu cantidad de agua en el suelo, logra buscar agua en los microporos donde tu raíz normal no llega. Ok. ¿El exceso de micorrizas en el suelo puede ser perjudicial? No, no, el exceso de micorriza no es perjudicial. Soy de los que dice que mientras más azúcar, más dulce. No vas a tener un efecto malo. Tú puedes aplicar este producto 20 veces y no le va a pasar ningún efecto contradictorio a tu planta. Okay. Una consulta sobre la utilización de mulch antimaleza en hortalizas, puede ser tomate, frutilla, etcétera. ¿Podría aumentar la temperatura bajo el plástico y ese aumento de temperatura afecta, ya sea positiva o negativa, hongos asociativos o micorrizas o nematodos, lombrices, etcétera? Sí, depende también si la temperatura que generas es superior a los 38 grados, pues no solamente vas a matar hongos asociativos de vida libre, sino también te vas a bajar la área radicular, ¿ya? Pero normalmente alrededor de la rizósfera, en los 5 milímetros alrededor de la rizósfera, es una zona donde está constantemente emitiendo exudados, una zona muy húmeda, con temperaturas muy favorables para el desarrollo de las bacterias. Okay. ¿Los tricodermas son compatibles con la nutrición mineral soluble o debo realizar nutrición orgánica? No, no, el paquete no cambia por utilizar uno u otro microorganismo, se recomienda manejar todos los protocolos. Ya lo que te va a hacer la tricoderma es básicamente apoyar, bioproteger el área radicular, bioestimular para cualquier patógeno que pues, pueda haber. ¿El pH del suelo afecta el resultado de la aplicación de estos productos? ¿Qué cuidados debo tener? Sí, como todo, el pH afecta. Es una cepa que te aguanta desde 4.5 hasta 8 de pH. Si ya tienes un pH abajo de 4.5, habría un inconveniente, no lograrías una buena colonización.
micorrícica. Ya con los hongos rizosféricos se prefiere que esté en una condición de pH de 5 más o menos a 8 y con los asociativos de igual forma. Las recomendaciones que se hacen para este tipo de productos es de que no lo puedas mezclar en el mismo tanque de fertilización, utiliza tanques separados, pero dentro del tanque de fertilización no mezcles estos productos por la alta conductividad que este pueda generar dentro de este tanque, ¿no? Utiliza tanques separados y lo aplicas si gustas en el mismo riego que estés haciendo. ¿Cómo se pueden incorporar los hongos formadores de micorrizas al suelo? ¿Cómo se pueden incorporar los hongos formadores de micorriza al suelo? Bueno, es súper fácil. Diluyes en un tanque, agitas constantemente, prende la bomba y aplicas por tu sistema de riego. Lo ideal es que puedas establecer este microorganismo en el bulbo radicular, porque el periodo de 24 horas va a ser muy crucial para que éste pueda encontrar raíz activa. Una condicionante también es que al momento de la aplicación de este hongo formador de micorriza se pueda hacer cuando tengamos actividad radicular. Los resultados son los mismos en diferentes variedades, por ejemplo el de la sandía, y si no funciona en un cultivo, pero sí en otro cultivo. ¿Cuál es la experiencia en terreno? Bajo invernadero lo mismo que en suelo directo, el tipo de agua y plan de fertilización, ¿qué papel juega? El tipo de agua, bueno, como les había comentado a un inicio, lo bueno de trabajar con estos microorganismos, o lo bueno de trabajar nosotros con este tipo de cepa, que es el Glomus iranicum bartenificarum, que ha sido aislado de una condición extrema, solo murcianos, alta cantidad, alta conductividad, muchas sales, en que esta es una cepa muy, muy resistente. Ya nosotros hemos logrado trabajar con conductividades alrededor de 5, 5.5, 6 conductividades eléctricas. A pesar de ese tipo de condiciones, se ve una emisión de micelo extramático. En cuanto a la dureza del agua, sí hemos trabajado más o menos desde 300 a 500 ppm. En cuanto al pH, ya habíamos hablado que es preferible que esté desde 4.5 a 9. El efecto más o menos del hongo formador de micorriza, nosotros hemos visto que te logra aumentar un potencial productivo de tu planta más o menos desde un 10 hasta un 20% de rendimiento. En invernadero también el efecto está por ahí, ¿no? por esos porcentajes. Okay, gracias. ¿Cuál es la duración de estos productos una vez que los adquiero? ¿Qué cantidad necesito y cuál es el formato de venta? El hongo formador de micorriza es Myco-Up, son 3 kilogramos por hectárea, indistintamente del cultivo. Hay cultivos donde se pueden hacer una segunda, tercera aplicación y hay cultivos donde solamente se trabaja con uno. Tiene un periodo de vida aproximadamente de 2 años. Viene en formato de propágulos, 360.000 propágulos por kilo. El Tricoderma Trichocin Bio tiene un periodo de vida de 6 meses. Una vez abierto, se recomienda mantenerlo bajo refrigeración, porque sí, al tener un sustrato altamente rico, se puede contaminar muy fácilmente. El MBB 10 es 1 kilogramo por hectárea, su periodo de vida también son de 2 años, es un formato polvo, se aplica por sistemas de riego. El Bluen tiene un periodo de vida de 2 años, polvo. Eso sí, una vez abierto, el Bluen, que es en polvo, la dosis es 333 gramos por hectárea. Una vez abierto, se recomienda mantenerlo en condiciones de baja humedad, ¿no? En Chile trabajamos con Martínez y Valdivieso, en Perú estamos con Agritop, en Ecuador estamos con Maere, en Colombia estamos recién entrando con un distribuidor. Ok, gracias. ¿Qué consideraciones debo tener para usar un formador de micorriza y tricoderma en un mismo cultivo? Usar primero el microrrítico,
¿Se pueden usar en cultivos en hidroponía sobre sustrato? Muy buena la pregunta. Nunca podemos aplicar un hongo formador de micorriza en el mismo día o en el mismo tanque con una tricoderma. Las tricodermas son muy agresivas y van a desplazar rápidamente los hongos formadores de micorriza. Si utilizo primero uno, primero otro, va a depender mucho de la casuística. Por ejemplo, si tú tienes problemas con patógenos en el suelo, primero arranca con las tricodermas, limpia un poco el escenario y luego partes con un hongo formador de micorriza. Adicional, te va a ayudar a bioestimular para que esa bioestimulación o generación de raíces nuevas lo encuentre el hongo formador de micorriza. Si tienes unas condiciones normales, sanas, primero arranca con el hongo formador de micorriza, va a generar bastante micelo extramático y va a servir esto de alimento para que 8 días después de la aplicación del hongo formador de micorriza puedas partir con una tricoderma, se alimentan de estos micelios, de estos exudados radiculares de micelo extramático y va a lograr vivir mucho más tiempo, ¿no? Va a depender un poco de la casuística. ¿Cómo se desempeñan los microorganismos directos en el suelo con pH 8,5 y materia orgánica de 2%? Eh, General, los, los microorganismos descritos en el suelo. bueno, a ver, con el hongo formador de micorriza no habría problema, está dentro del rango de pH que se trabaja, los porcentajes de materia orgánica hemos trabajado incluso con menos, trabajamos con 0,5, 0,2 de materia orgánica, un poco porque al ser un microorganismo simbiótico, entra dentro del área radicular, un poco se desconecta del medio, no influye mucho el medio, lo que influye más es que tengamos una raíz activa. En cuanto al resto de microorganismos, a ese pH también está dentro de rango, 8, el porcentaje de materia orgánica 2% sigue siendo bueno. Comparación de un foliar convencional con Bluen. El foliar normalmente, si utilizas alguna fuente de nitrógeno foliar, o ya sea aminoácidos o lo que estés utilizando por arriba, el efecto es muy rápido y de corto tiempo. En cambio, con el Bluen el efecto es lento y de largo tiempo, ¿no? Aporte secuencial de nitrógeno mientras tú tengas hoja. ¿Existen experiencias de Bluen en trigo? ¿Cuál es el costo por hectárea? Sí, existe mucha experiencia de Bluen en trigo y el coste por hectárea, pues le invito a ponerse en nuestra página web para poder saber el precio. Yo veo la parte técnica, no veo la parte comercial, así que por esa parte les invito a la página web de Simbor. Ok, gracias. Yo como profesional entiendo los procesos, cómo actúa esta bacteria de forma beneficiosa, pero si llegan a un agricultor y le dicen, usaremos bacterias para que ser más eficiente, es muy difícil poder que este pequeño agricultor acepte. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo poder Sí, convencerlos? sí, o sea, lo que nos ha funcionado a nosotros mucho es, pues no hay nada más eh, creíble que algo que tú puedas ver, ¿no? Entonces, si tú al agricultor le llevas una parcela, aplicas microorganismos benéficos y otra parcela tal cual él lo maneja, él va a ver los resultados y se va a convencer del aporte que le está generando esta condición de microorganismo benéfico, mayor área radicular y todo lo que hemos hablado, ¿no? Nada como algo que puedan ver los ojos. Ok. ¿Cómo puedo con Bluen calcular las necesidades de nitrógeno de mi cultivo y no presentar carencias? Bien, va a depender mucho, uno, primero del potencial de tu cultivo, ¿ya? Y dos, del paquete de fertilizante que le estés aplicando. Por ejemplo, si yo tengo maíz, estoy sacando 7 toneladas, pero el potencial de mi maíz o del híbrido que estoy utilizando es de 12, de 15 toneladas, no le estoy aprovechando del todo. Entonces ahí yo haría una aplicación de Bluen a mayores. Pero si yo estoy sacando rendimientos de 15, 13 toneladas, pues habría que hacer una optimización del nitrógeno para poder reemplazarlo con Bluen, ¿no? Depender mucho de la casuística nuevamente, pero amarrado con el potencial productivo de tu cultivo y por otro lado con el paquete de fertilizante nitrogenado que estés aplicando.
Ok. ¿Estos productos se pueden usar en paltos y qué resultados podrían tener? Sí, por supuesto, en palto venimos trabajando hace mucho tiempo, ya más de 10 años que trabajamos en el cultivo de palto. Lo que se ha visto es mejor materia seca, mejor calcio, mejor condición de fruta viajera, mejores calibres, mejor área radicular y una mejor respuesta después de la poda de la planta, mucho más sana, brotes más vigorosos. Ok. ¿Existen microorganismos que pudiesen atacar a las micorrizas, tricodermas y bacterias bajando sus colonias? Eh, bueno, si aplicamos junto, como les había comentado, las tricodermas con el hongo formador de micorrizas, sí, no vamos a lograr una colonización efectiva o vamos a lograr una colonización, pero en baja medida. Ya, pero si hacemos una buena aplicación de un hongo formador de micorriza y hacemos un mal manejo de las buenas prácticas agrícolas, estamos regando demasiado, obviamente microorganismos que logran sobrevivir mejores a estos medios se van a aprovechar para poder introducirse al área radicular, ¿no? Pero no debería suceder esto si hacemos unas buenas prácticas agrícolas. ¿Qué hace que un suelo se desarrollen ciertos microorganismos y no otros, y su relación con la biodisponibilidad de minerales? En un suelo, ¿qué es lo que hace que unos microorganismos se desarrollen más que otros? Pues, a ver, es una pregunta muy, muy complicada. Eh, Normalmente, los cultivos, dentro del ciclo de cultivo o dentro de su ciclo fenológico, emiten una serie de exudados al medio, más o menos alrededor de 178 tipos de exudados que están tirando al medio. Y cada tipo de exudado logra y amarra una cierta población de microorganismos determinados. Entonces es por eso que en cada etapa fenológica tenemos microorganismos solubilizadores de fósforo, tal vez al inicio, donde la planta más necesita fósforo porque empieza a tirar raíces, tal vez microorganismos fijadores de nitrógeno en la etapa de crecimiento. Una planta es tan inteligente que logra hacer eso, ¿no? Que a lo largo de su ciclo de cultivo está emitiendo un tipo de exudado diferente para llamar a un tipo de microorganismos específico que me logren hacer una tarea específica. Eso podría ser una de las respuestas que le podría dar. Ok. Dice, hola Mike, felicitaciones por tu presentación. ¿En qué momento debo aplicar el MyCop y Trichosium vivo? El MyQuap cuando tú tengas actividad radicular. Normalmente la actividad radicular va amarrado a la floración, cuaja, etcétera, de cualquier cultivo, ahí, o en la etapa de crecimiento. Se aplica ahí el hongo formador de micorriza. El, el trichosimbio lo puedes aplicar en vivero sin ningún problema. Con él sí no hay ningún problema en la etapa de vivero porque no está demandando azúcares de la planta y lo puedes aplicar en el trasplante y en los primeros estadios para lograr bioproteger y bioestimular tu planta en esos primeros estadios. Gracias. ¿Los hongos formadores de micorrizas en qué formato vienen? ¿Polvo, líquido, granulado, etcétera? Polvo, polvo liofilizado. ¿Es posible que los productos de tricodermas comerciales no tengan éxito cuando estos microorganismos no existen en el ecosistema natural? ¿Cuántas aplicaciones y en qué frecuencia se deben aplicar para tener éxito? ¿Qué tipo de microorganismos, perdona? Dice, es que es posible que los productos de tricodermas comerciales no tengan éxito cuando estos microorganismos no existen en el ecosistema natural. Ya, no, la experiencia con las tricodermas ha sido brutal. O sea, las tricodermas están en el ambiente natural. Donde vayas, pues vas a encontrar tricoderma. El éxito de las tricodermas es que tú tengas una especie, pero adicional a eso, que tú lo tengas, la tricoderma en una concentración adecuada para que me pueda generar un beneficio. Así como todos los microorganismos. El éxito de los microorganismos es que yo tenga la concentración adecuada del microorganismo para que me genere un beneficio. Yo puedo tener tricoderma, pero si lo tengo en elevaciones de 10 a la 1, 10 a la 2, no voy a ver ese beneficio.
Pero si tengo tricodermas en elevaciones de 10 a la 4, 10 a la 6, 10 a la 3, incluso 10 a la 7, voy a tener un efecto brutal. ¿Por qué? Porque altas poblaciones, alta colonización, alta emisión de exudados, mejor bioestimulación, mejor condición de la planta, mejor crecimiento vegetativo. El éxito de los microorganismos es que tú tengas concentración, sin lugar a duda. Concentración de una determinada población para que éste pueda generar un beneficio. Si yo tengo en menor cantidad, no voy a ver ese beneficio. Dentro de esa misma pregunta dice, ¿cuántas aplicaciones y en qué frecuencia se deben aplicar para tener éxito? La frecuencia va a depender mucho de la casuística. Si tú tienes un suelo con una materia orgánica de un 1.5, 0.5%, vas a tener que hacer aplicaciones mucho más frecuentes a comparación de si tú tienes un suelo con un 3% de materia orgánica, 3.5% de materia orgánica, ¿no? ¿Por qué? Porque el alimento para las tricodermas vendrían a ser carbonos, exudados radiculares. Si no tienes uno de estos dos, pues la frecuencia o la reposición va a tener que ser mucho mayor frecuente. La otra pregunta también, ¿no es mejor potenciar las tricodermas nativas benéficas? Si tú conoces las poblaciones nativas y sabes el beneficio que éstas te generan y es mejor que las aplicaciones de tricodermas de especies o de cepas más eficientes, pues sí, es mejor potenciar las que tenemos. Pero si no conoces lo que tienes, si no sabes el beneficio que te aporta, te recomendaría aplicar tricodermas. ¿Qué experiencias tienen de estos productos en viñas? En viñas, realmente la aplicación de estos productos nace en el cultivo de uva prácticamente, en Murcia, entonces tenemos un historial de papers científicos muy amplio en este cultivo. Gracias. Si tiene problema de nematodos en suelo para cultivo de papas y usas tricoderma, ¿funciona con el control? ¿Hay alguna experiencia? Sí, funcionan a concentraciones arriba de 10 a la 6. Pero es muy difícil obtener esta población de 10 a la 6. Muy complicado. Pero sí, funcionan porque las tricodermas a esas concentraciones emiten al medio quitinasa. Las quitinasas van a romper la capa de quitina que tienen los primeros estadios de los nematodos. Los primeros estadios de los nematodos tienen una capa de vitelina, quitina y fosfolípidos. La parte de la quitina lo rompen con quitinasa, que es a este tipo de concentraciones, aproximadamente de 10 a la 6, para arriba, ¿no? Si tienes menos de esa concentración, no tienes la cantidad de quitinasa suficiente para que te actúe como un nematicida. Felicitaciones al relator, muy notable su presentación. Otra pregunta dice, ¿el uso de fungicida mata las colonias de hongos microrrísticos? Sí, te mata los hongos micorrízicos, por eso es que nosotros recomendamos que posterior a una aplicación, de acuerdo a la etiqueta del fungicida que estés utilizando, le estés dando un periodo de más o menos 20 días, 15 días posterior a la aplicación, antes o después. Porque si aplicaciones muy cercanas te logran bajar la colonización micorrícica. El Bluen en lechugas hidropónicas, ¿en cuántos días logras ver resultados? ¿Qué porcentaje sería aproximadamente? En lechuga lo que hemos visto es hoja más grande, hoja más verde, y los resultados de Bluen tú lo estás viendo de más o menos de 7 a 12 días. Súper rápido. Dice, ¿a qué temperatura se hizo el gráfico de barras de biomasa de microrrizas que mostró comparando cepas? 28 grados. ¿El tricoderma es efectivo para controlar fusario? Depende mucho de la cepa. Depende mucho de la cepa. Hay cepas buenas y agresivas y hay otras cepas que no.
pero sí como una herramienta principal es las trigodermas. Después, felicitaciones, muy buen manejo de los conocimientos y entrega la información muy clara y precisa. Espero la próxima charla. Gracias. No hay más preguntas, por lo tanto vamos a finalizar. Te queremos dar las gracias, Mike, por tu excelente presentación, por Gracias a ti. compartir tus conocimientos y a través de ti agradecer a la empresa Symbol. También agradecer a todos ustedes por haber participado de esta actividad tan relevante. A nombre de Red Hortícola, el Ministerio de Agricultura, Corfo y ASOEC, esperamos que esta jornada haya sido provechosa y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de sus negocios. Les recuerdo que el próximo martes se realizará el próximo webinar. El tema es Asociatividad en el agro, herramienta de emprendimiento. Expone Cristian Pérez, profesional del Ministerio de Economía. Vamos a compartir el link y las presentaciones están en nuestra página www.redhorticola.cl. Que tengan muy buenas noches. Gracias a Gracias todos. a todos. Gracias.